sistema inquisidor. Llega esta reforma estructural, constitucional, que todos ya conocemos de junio de 2008, en donde se cambia el sistema de justicia penal a un sistema acusatorio. ¿Es lo mismo el sistema acusatorio que un sistema oral? ¿Cómo dices que te llamas, Luis? Luis. ¿Será lo mismo? Amar y querer. Querer y amar. No es lo mismo. Bueno, es lo mismo lo acusatorio que lo oral. ¿Son sinónimos? ¿Tú crees que son sinónimos? No. ¿Cuál es la diferencia entre la oralidad y lo acusatorio? ¿Qué entiendes por sistema acusatorio? Ahorita lo vamos a platicar. O sea, no somos como esos maestros. Ahorita estoy tomando la maestría ahí en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional. Tengo un maestro que puras exposiciones con... ¿Quién da la pinche clase? Pues uno, ¿no? Está cabrón. Entonces imagínate que van y te leen todo. Me desespera un poco eso. Yo la verdad cuando te voy a exponer lo hice oralmente. Pero bueno, la diferencia entre oral y acusatorio. Marcha, estas son colas sin Bacardí, Ahí hay un poquito. Que el acusatorio realmente lo que busca es solo buscar quién es culpable y la oralidad es, pues bueno, expresas de manera oral evidentemente los argumentos y la manera en la que buscas la inocencia o la culpabilidad. No. Lo acusatorio es un sistema de justicia penal que privilegia los derechos humanos y los derechos fundamentales. Es adversarial porque hay dos posturas que son opuestas. Está por un lado la gente del Ministerio Público, que dentro de sus funciones y ámbitos está en investigar hechos posiblemente constitutivos de delito, pero de acuerdo a lo que dispone el artículo 20 constitucional en su primer apartado, la finalidad del proceso penal no es castigar a los culpables, es una de las finalidades. La primera y la más importante es el lograr el esclarecimiento de los hechos, el tener que las partes dentro de un proceso tengan acceso al derecho humano a la verdad. Luego entonces, este sistema privilegia los derechos humanos. Es adversarial, sí, porque en algún caso la gente del Ministerio Público si estila o si estima más bien, que la investigación, que en esa investigación criminal hay elementos suficientes de cargo para lograr establecer a título de probabilidad que fulanito cometió el delito en agravio de sultanito. Bueno, eso es una cuestión distinta. Y es adversarial porque esa postura que conocemos vagamente y un tanto burda como teoría del caso es opuesta a la que tiene la defensa, que va a buscar desacreditar ese hecho posiblemente constitutivo de delito. Por eso es acusatorio, porque se dice que el primero de los derechos fundamentales humanos, al que valga la redundancia, tiene una persona que está siendo investigada por un hecho posiblemente constitutivo de delito, es a la presunción de inocencia, que es un derecho humano, es un derecho humano procesal, es un derecho fundamental también porque está en nuestra Carta Magna. Y dentro de este derecho humano que es poliédrico, hay una vertiente de regla de trato procesal, la cual pues quiere decir que en todo momento la autoridad tiene la obligación de verte, sentirte y tratarte como inocente, ¿no? Entonces, la oralidad en cambio es una herramienta con la cual nosotros vamos a comunicarle a un juez nuestra postura. Y es ahí donde entramos al gran debate relativo a la argumentación y al debate, que son cosas diferentes. La argumentación parte de la base de una idea. ¿Cuál es la idea del Ministerio Público para citarte a una audiencia inicial? El control de la detención. No. Formularte La imputación. formulación de imputación. ¿De qué va la formulación de imputación? Es cuando el Ministerio Público le hace saber al imputado cuál es el delito por el cual se le está persiguiendo. Se le hace saber, además del delito, la forma en la que actuó, la forma de la consumación y de forma explicada. Es una premisa mayor, va a llegar a una premisa menor. En ese contexto, la formulación de la imputación es una comunicación en presencia de un juez, atento al principio de inmediación, en virtud de la cual el órgano ministerial le informa de manera detallada, precisa y circunstanciada al gobernado por qué
solicitó ese acto de autoridad, el cual se hace consistir en la citación a la audiencia inicial. Le va a comunicar por qué lo está investigando, cuál es la clasificación jurídico preliminar de ese hecho que estima delictivo y quiénes deponen en su contra. Se estila o se dice que de manera circunstancial, de manera clara, precisa, estableciendo de manera taxativa los elementos objetivos del tipo penal, en este caso circunstancias objetivas del tiempo, modo y lugar. Generalmente, digo generalmente porque no siempre, ¿cómo se expone la formulación de imputación? ¿Cómo les ha tocado? Muy técnica. La leen. La ley. Entonces agarran un el boceto principio de oralidad. y dejan, o sea, lo hace el pasante o el practicante de la fiscalía y van y lo leen. Eso rompe con la oralidad. Hay una jurisprudencia emanada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha señalado que la gente del Ministerio Público, si lee íntegramente esa formulación de imputación, automáticamente quebranta el principio de oralidad, herramienta con la cual nosotros vamos a comunicarle al juez una idea. En este caso, esta formulación de imputación es una idea que le comunicas al juez. De esa premisa surge el debate. Él me está diciendo que el día 31 de mayo de 1995 yo maté a fulanito de tal, yo le voy a proponer una idea diferente. Y es ahí donde surge el debate. Por eso llegamos a confundir el tema relativo a la argumentación que al debate. La argumentación se da cuando yo le expongo una idea, en este caso al órgano jurisdiccional. Y si estamos en el entendido que las posturas de los contendientes o bien adversarios en este sistema de justicia penal se encuentra opuesta, pues yo le voy a discutir como defensor a esa premisa principal emanada por la gente del Ministerio Público. Ahí surge el debate. ¿Cómo se da en la audiencia inicial ese principio de contradicción? Me parece a mí el más importante de todos, porque de la contradicción parte la posibilidad de poderme defender, o en su caso la posibilidad que tiene el agente del Ministerio Público y que también tiene el asesor jurídico victimal a poder hacerle el conocimiento a un órgano jurisdiccional que sí se cometió un delito y que naturalmente pasamos a esta finalidad inmediata del proceso penal, la cual es que el culpable no quede impune y que se puedan reparar los daños ocasionados por esos delitos. Entonces, también la argumentación la va a tener el agente del Ministerio Público y por supuesto también el debate, es decir, la tarea del defensor, erróneamente llegamos a pensar alguna vez, a mí una conocida me decía, es que realmente ¿qué es ejercitar una defensa técnica adecuada y material? Forzar las cosas o maquillar las cosas o debatir, discutir, argumentar en una audiencia de tal suerte que engañes a un juzgador, o que por falta técnica a cargo de la gente del Ministerio Público un delito quede impune. En realidad la defensa técnica adecuada y material tendría que ir más encaminada a si se cometió un delito, se te imponga la sanción adecuada. Desde un punto de vista romántico, lo que llega a suceder en estas audiencias, pues es todo lo contrario, porque desgraciadamente el ego de los abogados es verdaderamente terrible y creemos que la contienda es personal y que tenemos la obligación de ganar como si se tratara de nosotros mismos. Que bueno, sí es parte de un debate diferente, pero bueno, este principio de contradicción, ¿cómo lo vamos a patentizar en una audiencia inicial? Al momento que formó la imputación del agente del Ministerio Público, esta formulación de imputación de acuerdo al Código Nacional es una comunicación, como lo dijeron los abogados, entre el agente del Ministerio Público con el gobernado que ha sido señalado de manera probable, autor o bien partícipe de un evento delictivo. Laurita, ¿será lo mismo autor que partícipe? ¿Será lo mismo quien mata a la vaca que quien le agarra la pata? No. Yo creo que no, pero a ver, vamos a escuchar a Laura, ¿no? Porque qué hueva nada más escuchar a Laura. Autor, pues depende. Hay tipos Todo de depende. autoría. Depende. Depende como de la audiencia inicial, ¿no? No, no, a ver, ¿de qué depende? Échale de ahí. Hay tipos de autoría. Está material, real, formal, coautoría. Entonces, dependiendo de cómo te formulen la imputación. Eso no te pregunté. Bueno, Pregunté si era lo mismo. no es lo mismo. Exacto, y de ahí partes con tu explicación. ¿Por qué no es lo mismo? Hay que preguntarle el acceso ahí. Es que hoy mi socio, amigo y seguidor, el buen José Luis Jiménez Roa,
Pepe Roa viene muy casual, viene así como niño de Chiluca que es, y que fue a jugar padre. Muy bien. Bueno, no es lo mismo efectivamente. Entonces, la autoría, tal y como lo resalta, lo engarza mi querida Lau, pues es una figura de intervención delictiva. Obviamente la participación es una figura de intervención delictiva diferente. Ahorita hicimos la bromita de, ¿será lo mismo matar a la vaca que agarrar una pata? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que generalmente pasa en las salas de oralidad cuando la gente del Ministerio Público relata esa formulación de imputación, le asigna una clasificación jurídico preliminar? Naturalmente dentro de esta clasificación jurídico preliminar debe de venir la forma y el grado de intervención. Si por ejemplo estamos en el supuesto de que 4 personas robaron un barco, robaron un vehículo, ¿cuál es la clasificación jurídica respecto a la imputación objetiva en virtud del grado de intervención delictiva que le va a asignar el agente del Ministerio Público? Coautoría. Coautoría. Claro que sí, coautoría. Y tú lees de la carpeta de investigación que Jack decidió y tuvo el dominio cofuncional del hecho de decirle a Laura, Sandra y a Luis, su nombre artístico era Luis, bueno, que desarrollaran determinadas labores. Yo les pregunto, dogmáticos, estudiosos, así como José Luis Jiménez Roa, que estudió su diplomado en proceso penal acusatorio y oral, y por ahí está el otro también bonito de liberación. ¿Dónde está el del otro de liberación? Ahí está, el de especialista. No es especialista y se aventó un diploma. O sea, debes de saber lo que te voy a preguntar, Pepito. No, no me quiero averiguar. ¿Qué entiendes por dominio cofuncional del hecho? Repartición de tareas está diciendo José Luis. Nada más. El qué y el cómo del evento. Vamos a poder ampliar esa definición. El qué en cuanto al objetivo y el cómo en cuanto a lo subjetivo. Y esto nos lleva a la premisa que en 1930 Hans Wetzel se hizo respecto a la mecánica delictiva que estableció la sistemática jurídico-penal causalista, en cuanto a dividir una mecánica delictiva en objetivo y en una mecánica delictiva en subjetivo. Críticas tuvo esta teoría expuesta por Frank Baudrillard en 1882 en virtud de que no podía separar arbitrariamente la mecánica delictiva, porque ello te llevaría a estudiar a nivel de la culpabilidad un elemento volitivo o cognoscitivo de manera muy tardía. Precisamente por eso Hans Wetzel en 1930 desarrolló ya no estudiar de manera aislada los elementos subjetivos del tipo penal. Entonces, ya la conducta es típica y va a tener elementos que van a ser objetivos, van a ser subjetivos, en algunos casos normativos, y el elemento subjetivo, que es el volitivo y cognoscitivo, se va a estudiar a nivel de la conducta. Entonces, Hans Wetzel desarrolló esta teoría del iter criminis, o bien la carretera del delito. Y dentro de esta premisa había una ideación criminal, o bien una fase interna y luego una fase externa. Dijo Francisco Carrara en 1782 que las intenciones no se castigaban. ¿Qué era lo que sí se iba a castigar? Cuando el sujeto, en una fase ejecutiva del delito, manifestaba la intención de manera objetiva de cometer un hecho relevante para el derecho penal, digno naturalmente de una sanción. En ese contexto, hablamos de la imputación objetiva en su vertiente de el dominio cofuncional del hecho. Y este dominio cofuncional del hecho única y exclusivamente lo van a tener los autores de un evento delictivo. Porque tal y como lo precisó José Luis, el autor es quien tiene el dominio cofuncional del hecho y puede incidir en el qué en cuanto al objetivo y en el cómo en cuanto a lo subjetivo del evento delictivo. Del hecho sin conceder que acaba de plantear el pinche agente del Ministerio Público que hoy nos acompaña, no me está precisando de qué manera se dividieron el qué y el cómo del evento delictivo que acaba de narrar el señor Jack con la señora Laura y con la señora Sandra. Lo que acaba de precisar es que el señor Jack, del hecho sin conceder, es autor intelectual del evento delictivo. En ese contexto, al ser el autor, él goza con el dominio constitucional. Así es. Ojalá nada más estén defendiendo a Laura y a Sandra porque lo acaban de empinar. Sandra y Laura
son partícipes del evento delictivo, porque no determinan el qué y el cómo del evento delictivo. Ella no atención a que del hecho circunstanciado, él le dijo a Laura que se quedara esperando en la puerta mientras él robaba el vehículo. Y le dijo a Sandra que manejara el vehículo mientras él ejecutaba el robo. Entonces, el hecho que el agente del Ministerio Público, en su formulación de imputación, en donde tiene que detallar de manera objetiva, clara y circunstanciada el hecho sin conceder, haga una mala clasificación jurídica de la intervención delictiva, trae consigo que se violente el núcleo duro del debido proceso y violente naturalmente la certeza jurídica, el principio de legalidad consagrado y engarzado en nuestro artículo 14 y 16 constitucional. El buen Federico de Feubrach en 1882 señaló el nullum crimine sine ley, nullum pena sine ley. En los juicios del orden criminal queda prohibido juzgar por analogía y mayoría de razón. ¿Qué es lo que generalmente pasa cuando nosotros hacemos esta discusión? El juez, salvo que sea muy dogmático, pues va a mandar a la fregada. Y va a decir que sí, que la gente del Ministerio Público tiene razón al señalar que son coautores, cuando en realidad no eran coautores, era un autor material, un autor directo y eran 4 partícipes. ¿Es materia de amparo? Con todo el que ya va a desaparecer, pero ¿es materia de amparo? Sí. Por supuesto que sí. ¿Podríamos reponer la audiencia inicial? Así Sí. es. ¿Podríamos lograr un auto de no vinculación? Probablemente. Pero después de 2 o 3 meses que el juez federal se llegue a pronunciar. En ese contexto, regresando al principio de contradicción, que me va a decir Ramsés, que es el principio de contradicción. ¿Sí me están escuchando allá desde provincia? Sí, qué bueno. ¿Desde dónde visitas, Cueque? Señor Aguilera, ¿qué es la contradicción, Ramsés? Sí, bueno, el principio de contradicción rige a partir de, ya sea de un argumento o un hecho, la otra parte o la parte opuesta o la parte contraviniente tiene que contravenir lo alegado por dicha parte. No sé, un ejemplo, el Ministerio Público tiene su teoría del caso. Nosotros como defensores tenemos que formular nuestra teoría del caso para así contravenir lo que está diciendo el Ministerio Público. Ándale, algo así. O sea, la contradicción de acuerdo al artículo 5 del Código Nacional. Sexto. Sexto. No me sé los pinches artículos de memoria, sé que ahí están, ¿no? Señala que la contradicción es poder controvertir Confronta. los datos, confrontar los medios que tiene la contraparte, ¿no? Que tiene el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico. ¿Cómo se da ese principio de contradicción en un control de la legalidad de detención? Podemos argumentar que la detención no fue legal de acuerdo a la clasificación jurídico preliminar que hace el agente del Ministerio Público respecto a esta flagrancia, esta hipótesis consagrada en nuestro artículo 146, primera fracción, que es un supuesto de visibilidad. Segunda hipótesis, riesgos y flagrancia, supuesto de cognoscibilidad. ¿Cómo debatirías tú ese control de la legalidad de la detención? ¿Aclararías, precisarías o te irías a la argumentación? Argumentación. Le dirías a la gente del Ministerio Público, en realidad ahí no argumentarías, ahí discutirías, de acuerdo a lo que platicábamos al principio. La argumentación es darle una idea al juez. Sucedería, solicito que en términos del artículo 16 constitucional, en concordancia con el 19 constitucional, en concordancia con el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, primera fracción del mismo numeral, artículo 108 del Código Nacional, califica de legal la detención y la retención del señor Luis Pérez, en atención a que se cumple de manera cabal con el principio de legalidad emanado por la Constitución. Toda vez que tal. Esa es la argumentación que está haciendo el Ministerio Público. Es la idea que le está dando al juez. Entonces, tú no lo vas a argumentar, lo vas a discutir, porque ya tienes una idea, y aunque se burlen los haters, diametralmente opuesta. Es diametral porque estamos, o sea, somos el agua y el aceite. Somos el ex esposo y la ex esposa. Somos el América y las Chivas. Somos el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza. A eso se refiere diametralmente opuesto para toda la banda que nos llega a preguntar. En cristiano es eso. Entonces, vas a discutir. Hay criterios de los jueces. Y esto nos lleva pues, a la libertad probatoria y a la libre valoración de la prueba, de la cual ahorita vamos a platicar. También les voy a preguntar, porque este tallercito es didáctico, les voy a preguntar qué es la libre valoración y qué es la libertad probatoria. Pero antes de ello, hay jueces, muchos más, que dicen
que este principio de contradicción ya se echó la boca en la cara. Cuando hay debate de control de la legalidad de la detención y la retención, será bajo la premisa de aclaraciones y precisión, Es una mamada. al igual que la formulación de la imputación. Por eso cuando ya termina el Ministerio Público de formular su imputación, que ya vimos que es esa comunicación directa y clara, atento al principio de inmediación consagrado en la Constitución, en los tratados internacionales y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que esté un juez en todo momento, en toda diligencia, en presencia del señor investigado y que le comuniquen la clasificación jurídico preliminar, el hecho circunstanciado, los elementos objetivos de circunstancias, tiempo, modo y lugar, el grado de intervención delictiva, de eso va la formulación de imputación, quién le pone en tu contra, pero básicamente es esa comunicación directa y clara. ¿Qué nos dice cuando termina el fin del Ministerio Público de realizar esta noble y bonita tarea? ¿Hace al jurídico alguna manifestación, alguna aclaración y precisión? Nada, todo chingón, lo dijo muy bien. O sea, me adhiero a lo que acaba de decir este señor, porque es un ser de luz, ¿no? Por dos. Le va a decir al defensor, ¿y usted qué tiene que decir? ¿Aclaración o precisión? Que me aclare, no sé, una aclaración, que me aclare y me precise la clasificación jurídica. Otras cosas que también luego se hacen pelotas. En concursos de delitos, ¿no? Nos pasaba hace poco un tema de... ¿Cuál era el del viernes, Pepe? Que se vino a violencia familiar. Señalaban 2 días. Señalaban el 23 de octubre y el 24 de octubre. Entonces son 2 conductas. O un concurso ideal. ¿Se acuerdan cuándo es concurso real y cuándo es concurso ideal? Sinceramente. Sí. ¿No te acuerdas? Tú sí te acuerdas. Tú no te acuerdas. Ideal es cuando una conducta despliega Varios resultados. conductas, y una real es cuando diferentes conductas despliegan Provocan varios resultados. Exactamente. Con una conducta concurren varios resultados delictivos, ¿no? Mira, 60. Yo aquí pongo una bomba y madres, explota. Se muere, se lesiona, se rompe todo eso. Daño a la propiedad. Daño a la propiedad, tentativa de homicidio, lesiones dolosas y homicidio calificado. Grave Son tentativa. varios resultados. Con un concurso real, varias conductas, pluralidad de conductas, varios resultados. De este hecho que les acabo de compartir, si son 2 días, sería un concurso ideal, porque de una conducta se dieron Varios resultados. Pero si me están narrando el agente del Ministerio Público un concurso real, no tendría congruencia, No, pues. porque entonces ya hay varias conductas, y las conductas no se pueden dar en 2 días, se tendría que dar en un solo momento. Yo voy a asaltar a Luis, pero antes te golpeo, te bajo las llaves de tu coche, te toco una boobie, a ti también te toco una boobie, 2. luego le robo las llaves de tu carro. O sea, cometí el delito de lesiones, abuso sexual, deleite y robo de Deleite. en un solo momento concurren varias conductas. De este hecho, sin conceder, que nos dice el guapo y flamante agente del Ministerio Público que hoy nos acompaña, señala 2 días. ¿Habrá concurso real? No. Tampoco ideal. ¿Qué es lo que tuvo que haber habido? 2 conductas diferentes. 2 hechos diferentes. Me los está señalando como si fuera un concurso real, cuando no es un concurso real. Son 2 conductas posiblemente constitutivas de delito. Y no es un concurso ideal porque concurren en 2 días. Entonces, esa clasificación jurídico preliminar que hace el agente del Ministerio Público y que tiene, atento al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, la obligación de precisar en la formulación de imputación, la está incumpliendo. Y con ello, ¿qué está violentando? El núcleo Lo duro del del proceso. el principio de legalidad, la certeza jurídica, la seguridad jurídica. ¿Es materia de amparo esa circunstancia? Por supuesto que sí. Un juez federal con conocimientos en materia jurídico-penal, en su vertiente de dogmática penal, en su vertiente de teoría del delito, esta en su vertiente de la teoría de la imputación objetiva, esta en su vertiente del sujeto responsable, tiene que pronunciarse en cuanto a esta circunstancia. Ya no se pronunció porque no nos pagaron ese amparo, pero hubiéramos hecho un amparo muy romántico respecto. Acá dice, acá tiene un comentario, José Luis, por favor. También.
Ah, sí, la forma de consumación. También, porque decía el señor, decía que era continuado. Ah, sí. Instantáneo. Además dijo que era instantáneo. O sea, vean nada más la melcocha de revoltura que se aventó el Ministerio Público. Y aquí en el despacho tenemos varias obras muy bonitas. La teoría del delito de Octavio Orellana Yarco, teoría finalista, funcionalista y causalista. Tenemos la Biblia del derecho penal en su vertiente dogmática penal, los lineamientos fundamentales de Tena Castellanos, en dos ediciones que pues, nos detallan de manera clara estos tópicos, ¿no? El intercriminis, el grado de intervención delictiva, la forma de intervención delictiva, las mecánicas delictivas, las sistemáticas, y dentro de ellas pues nos dan la pauta de poder advertir y poder identificar cuando estamos en presencia de un concurso real, un concurso ideal, de una pluralidad de conductas y también de cómo se consuman los delitos. Hay tres formas preponderantemente con las cuales se consuman los delitos. ¿Cuáles son de ellas, mi querido Luis? Viene muy trajeado, mi querido Luis. Eres un pollo, ¿verdad? Dije, tráete a tu novia y mira. ¿Cuáles son las formas, mi querido Luis? Nariz de color, Isabel, Juanito. Las formas de consumación. ¿Cómo se puede consumar un delito? Yo. Tú. Instantánea, continuada y permanente. Y continuado con efectos. Continuamos con efectos. Es una figura un poco más compleja, pero bueno. Instantáneo. ¿Cuándo se da el delito instantáneo? En el momento que el sujeto activo o el probable sujeto activo realiza todas las actuaciones objetivas y normativas que prevé el tipo penal en cuestión. Se consuma en el momento porque se colman los extremos normativos y objetivos que previó el legislador respecto a ese tipo penal. En Cristiano, Luis, llevaron una pistola, te apunto y pum en la cabeza. Se consumaron todos los elementos objetivos del tipo penal de privar de la vida a otro en ese momento. Ese es el ejemplo de un delito instantáneo. Un delito permanente se consuma o bien su consumación se prolonga en el tiempo. Hasta en tanto no se colme el elemento normativo de ese tipo penal. Pensar, por ejemplo, en el incumplimiento de obligación alimentaria, que es el más común. En el momento que yo dejo de cumplir, yo no, bueno, un tercero, obligación alimentaria, deja de cumplir con su obligación alimentaria, vamos a pensar que entonces ese es mi hijo. Y yo a su madre le dejo de dar la pensión alimenticia y le digo que no tengo dinero. En ese momento empieza a conjugar esa prolongación de la consumación de ese delito. Y va a cesar en el tiempo hasta en tanto yo no le apoquine a su madre lo que le debe, ¿no? Entonces, ese es un delito permanente, porque no se consuma en el momento, sino que se va prolongando. Y el delito continuado, pensemos por ejemplo en el secuestro. Yo no, un clientazo, un muñeco, llega, lo que platicamos, lesiona, abusa sexualmente, se roba un vehículo, se lleva al sujeto que va a secuestrar a una casa de seguridad y este sujeto se queda privado de su libertad. Hasta en tanto no liberen a este sujeto, el delito es continuado. Y es continuado porque hubo pluralidad de conductas. Esa, digamos, que es la diferencia toral del delito de consumación permanente, que con una conducta que se va prolongando en el tiempo se violenta evidentemente un bien jurídico tutelado y un tipo penal específico. A diferencia del permanente y del continuado, hay pluralidad de conductas. Por eso les puse el ejemplo del delito de privación de la legalidad de la libertad en su vertiente de secuestro. Luego entonces, este principio de contradicción, sí, como lo estableció mi querido Ramsés, amigo y seguidor, es esa posibilidad que tienen los órganos técnicos, los contendientes en un procedimiento penal, los adversarios en un procedimiento penal, de poder controvertir sus teorías del caso. Dímela ahorita, por favor, amiga y seguidor, que nos acompañas el día de hoy, en qué parte de nuestro bello y bien redactado Código Nacional de Procedimientos Penales viene la bendita teoría del caso. Le soplaste. Eso me acuerdo verlo estudiado. No vale. A ver. ¿Dónde viene la teoría del caso?
No. La verdad no sabe. Ingrid, ilústranos. No viene. No viene. ¿Y por qué no viene? Le faltó a Sergio Mayer cursar el primer semestre de la poderosísima carrera de Derecho. Así es. ¿Acaso le faltó a Carmelita Salinas cursar delitos en particular? ¿Será eso el problema? No, no es ese el problema en esta ocasión. El tema es que la teoría del caso es una invención realizada por muchos doctrinarios que se dedican a hacer muy bonitos libros respecto a qué se entiende por el proceso penal. ¿Y qué es la teoría del caso, mi querido Juanito? Es nada más y nada menos que ¡Un out! la forma de que pretendes tú defender a tu representado. Vámonos. Sí. Entonces era un conjunto de Yo creo argumentos. que ni Justiniano, Juanito. A ver tú, a ver, nadie de allá de los amiguitos de provincia, O a ver, alguien de los amiguitos y le... por ejemplo, ya están así jugando Xbox, así. Que hagamos una vez de estas cada semana. Sí, ya vamos a hacer. ¿verdad? Vamos a hacer más seguido. Próximamente va a venir Tito Escobar, Ah, el buen pito, ¿eh? va a venir a hablar de. Un gran- Ya, yo que hablo siempre, ¿no? Yo también siempre hablo de argumentación, termino con teoría del delito, o sea, así para. Ahorita vamos con medida cautelar, espérense. ¿Alguien que me pueda decir qué es la teoría del caso? Aquí echándose su Alonso, coquita. Galindo, ¿prendiste tu micrófono? El padre. Proceso penal en el cual obviamente se está defendiendo a un imputado, pues es esa postura en la que tú pretendes deslindarlo de la responsabilidad. Pero es una historia que vas a defender. Es una historia. Fíjense cómo todos le hemos dado, es como el chupacabras. Pinche chupacabras existe, te va a comer. Y las abuelitas nos dicen eso. Pero en realidad el chupacabras te come. No. En realidad la teoría del caso es nuestra verdad, como decían. No. Algo parecido, sí. Mira, se hace consistir en 3 ejes importantes. ¿Ya te acordaste? ¿Cuál? Sí, Práctica. el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Que es el que más importa. Sí. Entonces, la teoría del caso se hace consistir en esos 3 ejes, a saber, segmento fáctico, segmento jurídico y segmento probatorio. En ese orden, porque del hecho que la ley señala como delito, el agente del Ministerio Público, atento al principio de la teoría del tipo, tipicidad y el juicio de tipicidad, le asigna una clasificación jurídico preliminar que en algunos casos, de acuerdo al artículo 298 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede ser reclasificado por parte del agente del órgano jurisdiccional o bien peticionado por parte de la autoridad ministerial, ello en cualquier etapa del procedimiento. Esto en cristiano quiere decir que el agente del Ministerio Público realizó actos de investigación tendientes naturalmente al esclarecimiento del hecho y derivado de ese hecho sin conceder asignó una clasificación jurídico preliminar. Vamos a pensar que estaba investigando un fraude genérico y derivado de los actos de investigación tendientes al esclarecimiento del hecho, llegó a la conclusión normativa y fáctica de que ese hecho que la ley señalaba como delito no era un fraude genérico, sino un abuso de confianza. Le pide al órgano jurisdiccional que en términos del numeral que acabo de citar, ¿cuál era? 298, reclasifique no el hecho, porque el hecho es ¿No es el uno. 398? No puede mutar, es el 398, efectivamente. Tienes toda la razón. Yo les dije que no se memoria. Es el 398, reclasifique, no el hecho nos puede reclasificar, porque de lo contrario mutaría la realidad y evidentemente pues eso atenta contra la lógica formal más básica en su vertiente de principio de no contradicción. ¿Cuáles son los principios de la lógica ya? Identidad, razón suficiente. No contradicción. Entonces, el Sí, hecho esa. de que se mutara el hecho estaría vulnerando el principio de contradicción en su vertiente de no contradicción, principio de lógica. Entonces, lo que se reclasifica es la clasificación jurídica, lo que les comenté, fraude genérico a abuso de confianza. Entonces,
esa petición que hace la gente del Ministerio Público, o bien que puede de oficio realizar el órgano jurisdiccional de advertir esta cuestión, pues obedece a un tema de argumentación y naturalmente también de conocimiento jurídico. Entonces, esta teoría del caso, de la cual ahorita pues, salió la colación, sí se hace consistir en estas tres partes. Segmento fáctico, tal y como lo decía Mesger, padre o precursor de la sistemática causalista neokantiana, señalaba que el segmento fáctico era aquel que nuestros sentidos humanos Captaban otras. podían advertir, que nuestros sentidos humanos podían apreciar. Por eso precisamente los elementos objetivos del tipo penal son de comprobación científica o bien apreciables a través de los sentidos. Entonces, el segundo de los segmentos, que es el jurídico, deviene de este segmento fáctico. Por eso es el hecho que la ley señala como delito. Tómese también este término pues, al principio de presunción de inocencia. Más adelante veremos por qué. Surge de ese hecho que la gente del Ministerio Público estima delictivo, le asigna una clasificación jurídico preliminar, es decir, es una conducta que él estima digna de una sanción penal y es una conducta jurídico penal relevante para las autoridades jurisdiccionales y por ende le asigna esa clasificación jurídica. Segmento jurídico es precisamente ese juicio de tipicidad, que ya la gente del Ministerio Público encuadre la conducta engarzada, emanada por el sujeto probablemente responsable en un tipo penal. Y el segmento probatorio. Este segmento probatorio que tiene tantas aristas, hace un momento platicábamos respecto a la libertad probatoria y a la libre valoración probatoria, que es el 388, obedece precisamente a un estándar de prueba. Hemos escuchado en muchísimas ocasiones, al momento que en los argumentos de vinculación a proceso que emite la gente del Ministerio Público, señala, además de sus argumentaciones, aseveraciones y demás, que el estándar de prueba es mínimo. ¿Para qué? Para el dictado del auto de vinculación a proceso. Como es mínimo, el juez, desde su óptica, tiene la obligación de vincular a proceso, porque el estándar es mínimo. Generalmente, ¿qué pasa cuando una persona se le realiza la formulación de imputación, se solicita que se vincule a proceso? De 10, 9 son vinculaciones a proceso. En gran medida, por este argumento relativo al estándar mínimo de prueba. Y ello nos lleva, naturalmente, a estudiar los requisitos de fondo y los requisitos de forma de la vinculación a proceso. Los de forma, que se haya formulado la imputación, que se le haya dado la oportunidad al señor investigado de declarar al cargo emanado por el agente del Ministerio Público. Y los de fondo, de los registros de investigación, no se desprenda dato de prueba alguno que permita establecer la exclusión del delito. La exclusión del delito. Es ahí la exclusión, en donde nos causa un problema el tema del estándar de prueba. Porque si la gente del Ministerio Público, vamos a pensar, es un delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y hubo flagrancia, el olor del sabor. Y Juanito y Manuel, que tienes ¿cuántos años? Ya estás cansado, tienes 50 años, tú tienes 30. O sea, de entrada tienen edades distintas. Eso nos permite suponer que ven diferente. ¿Estamos de acuerdo? Porque la visibilidad de un señor maduro, como le gustan allá, aguas, evidentemente, pues es distinto a Juanito. No es mentira, no es, Tú lo volteaste, tú sí, este güey está contestando a su novia, aguas, es muy fiel, tú ni volteaste, o sea, entonces, esto nos permite desde un punto de vista de la psicología del testimonio y de las neurociencias, que también son herramientas que el órgano jurisdiccional, y les digo a todos los jueces del bienestar, ¿quién de aquí se postuló? ¿Quién de aquí se postuló?
¿Quién de aquí? Ah, mira, pirosita. Red flag. Bueno, para los jueces del bienestar, esta parte de ¿qué le estaba diciendo? ¿De qué? De que tenemos que hacer uso de la psicología del testimonio, de las Sí, neurociencias. esas herramientas que por eso les dije a los jueces del bienestar que las ocupen, porque estos jueces, el hecho de esta cuestión que la neurociencia ya se ha quebrado la cabezota para decir que dos seres humanos, 3, 4, 5 o más, no pueden referir lo mismo respecto a un hecho. Y para muestra un botón, lo acabo de ejemplificar ahorita, que tiré mi marcador, tú viste, lo vio, él estaba con la novia, o sea, Todos tuvieron diferentes. ¿cómo? Exactamente, ¿cómo es posible entonces que Manuel, Alejandro y Juanito, su entrevista ministerial sea idéntica? Vieron lo mismo. ¿Eso es razonable? ¿Eso es verosímil? No. ¿Eso es racional? Entonces, ¿cómo carambas supone que el Ministerio Público solicite que el juez vincule a proceso, amén, del artículo 316 en su tercera fracción respecto al excluyente de responsabilidad? Cuarta fracción, perdóname, aduciendo el estándar mínimo de prueba. O sea, el hecho de que el estándar mínimo de prueba significa que no haya verosimilitud ni racionalidad. ¿Cuál es el número de tesis que siempre necesitan este par, de este trío? Porque son tres, son los tres mosqueteros. 2017-728. Ese nos habla de El test de racionalidad para valorar el dato de prueba. A proceso. que obedece a qué. A 3 principios. ¿Cuáles? Primero tienes que plantearte una hipótesis. Esta hipótesis tiene que ser probada a través de enunciados que pues causen cierto grado de verosimilitud. Verosimilitud, el primero de los enunciados. Así es. Racionabilidad, el segundo de los enunciados. Racionabilidad, el tercero de los enunciados. Acaba de hablar el abogado de un test de racionalidad. Ese test de racionalidad obedece a una metodología que el órgano jurisdiccional tiene que realizar al momento de realizar una determinación. Y dependiendo del segmento procesal y la petición que esté realizando la gente del Ministerio Público, ese estándar de racionalidad va a ser diferente. ¿A qué me refiero? Ahorita ya señala que es un test de racionalidad. Al momento que el órgano jurisdiccional emita un auto de vinculación al proceso, estriba en tres importantes puntos a destacar: la hipótesis, que nos da la verosimilitud, la racionalidad y la razonabilidad. Es decir, la gente del Ministerio Público no tiene nada más que establecer a título de probable que fulanito mató a sultanita, sino que los datos de prueba, que es la cuarta fracción del 316, sean suficientes, idóneos y pertinentes en su conjunto para lograr establecer dicho cometido. Si yo les pregunto, vuelvo al tema relativo al control de la detención, que Juanito y Manuelito, en edades diferentes, señalen lo mismo, punto y coma, de sus entrevistas ministeriales, esto evidentemente no es racional. Esto evidentemente no es verosímil. Y si eso le añades, dijimos que era de Así es. le añades que los señores aquí presentes, que suponiendo sin conceder, son policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con sede en la GAM 2, estaban a 200 metros del supuesto hecho y que además detienen al que compra y no al que vende, pues evidentemente menos es racional, menos es verosímil. En ese contexto, amén de la jurisprudencia que acaba de citar el abogado, sí el órgano jurisdiccional, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, atento al artículo primero constitucional, párrafo tercero, tiene la obligación con su actuar de promover, respetar, garantizar y tutelar los derechos humanos de todos y cada uno de los gobernados. Amén del principio de buena fe y principio también de presunción de inocencia. Derecho humano poliédrico, que tiene matices, el más importante de ellos, la vertiente de regla de trato procesal. Luego entonces, si ya le estás diciendo al juez, le estás discutiendo al Ministerio Público que ese dato de prueba, atento al artículo 326, se entiende que es falso, 380. 380 que es falso, se sabe todos de memoria. Ay, no tanto, pero... no es verosímil, no es racional, no es razonable,
pues se tenga que dictar o tener a bien un auto de no vinculación a proceso. Ello me atenciona que el auto de vinculación a proceso se entiende que es un tamiz, un estándar de prueba mínimo para que una persona quede sujeta a una investigación pormenorizada y también vigilada por parte del órgano jurisdiccional. Sin embargo, este acto de autoridad emanado por los activos jueces, ahora va a ser emanado por los jueces del bienestar, evidentemente tiene que estar fundado y Motivado. ¿Qué es lo que generalmente pasa en la mayoría de las audiencias bonitas y preciosas que nos tocan? Pues los vinculan y dicen es que el estándar es mínimo, y ese estándar mínimo evidentemente va creciendo, así como los niños chiquitos y los pedos que tienen los niños chiquitos, ¿no? O sea, cuando están chiquitos no hay tanto pedo, cuando están grandes hay más pedo. O sea, aquí es dato porque es indicio, un indicativo, una evidencia mínima de que fulanito mató a sultanito. ¿Dónde va a ese estándar de prueba crecer como este labregón que ya da problemas grandes? ¿Hasta la etapa de qué? Juicio oral. Efectivamente. Ahí sí el agente del Ministerio Público tiene la carga de la prueba, siempre la tiene, ¿verdad? Pero hay más de probar. Tercera parte de la teoría del caso, el segmento probatorio, el más importante. No basta que se cometió un delito, sino que se pruebe. Más allá de qué? Toda razón. Toda duda razonable. Y ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio en la madre, señalando que la duda razonable nada más se da cuando el defensor, el acusado, el conducto de su defensor, plantea una defensa activa positiva. En cristiano, ¿qué es una defensa activa positiva? Participas del proceso, es decir, ofreces medios de prueba, datos de prueba, prueba documental, testimonial, pericial, a efecto de controvertir a esa el caso que ha engarzado el agente del Ministerio Público. Pero si, por ejemplo, al órgano jurisdiccional en la etapa de juicio oral le causa duda, Tiene que absolver. Tiene que absolver ante la a lo duda mejor la le causa resolución. duda de los puros contrainterrogatorios. A lo mejor ese güey no tenía cara de violador, no tuvo, o sea, a lo mejor ella no tenía cara de defraudadora, por ejemplo, ¿no? Y le causó duda. ¿Por qué carambas yo, autoridad mexicana, le voy a revertir la carga de la prueba al inocente? ¿Por qué? Porque son ¿Por qué culeros. entonces vamos a regresar a la imposición autómata de la prisión preventiva? ¿Por qué? O sea, no lo entiendo, porque la realidad de las cosas es que la reforma estructural de junio de 2011 en materia de derechos humanos innovó en materia de derechos humanos. Antes, aquí a Manuel, que ya estoy cansado como yo, ¿cuántos años me calculan, Mila? 30. Bueno, tengo más. Ahí sí. Nomás me está haciendo la barba. Bueno, 34. Bien vividos. ¿Sí o no, Mila? Me tocó estudiar a las garantías individuales. ¿Qué era esa relación pública subjetiva de supra-relación entre el titular de la garantía individual y el que tenía que hacer valer esa garantía individual? Artículo 39 de la Constitución Federal, ¿no? La soberanía nacional radica en el pueblo, Sí. única y esencialmente. Bueno, se cambia esta estructura de garantía individual a derecho humano. Antes teníamos la bronca que en nuestro artículo 20 constitucional no venía inmerso la presunción de inocencia como derecho humano fundamental. Fue hasta la reforma de junio de 2011 que ya se pudo incluir esta presunción de inocencia como derecho humano dentro de la investigación criminal que le asiste a cualquier persona investigada. Antes se decía, en el caso Besares, ¿no? Y en el caso de, ¿cómo se llama la güera? ¿Quién? Gloria Trevi. No, la güera que está... No, ya no es güera. Alguien sabe, ¿no? ¿Verdad? Paola Durán, que eran presuntamente inocentes. Pero no venía consagrado en el texto. Entonces, era un derecho humano, pero no un derecho fundamental. De autor. ¿Por qué? Porque la Constitución, el Pacto Federal, no consideraba que la presunción de inocencia fuera lo suficientemente válido para que la Constitución lo pudiera reconocer.
Sin embargo, para todo tengo un pinche embargo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Convención de Viena, por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos Civiles y Políticos, o bien el Pacto de San José, las reglas mínimas de Tokio, ¿no? La Convención Europea de Derechos Humanos. Ellos creen firmemente, la Convención Americana en su artículo 7.3 y 8.2, en la presunción de inocencia y en los arraigos preprocesales, o en la detención arbitraria, que sí era un derecho fundamental. Entonces, de tanta presión a nuestro bello Estado mexicano y a nuestras bellas autoridades, fue que ya lo incluyeron en la reforma de 2011. Entonces, se cambia, también está, miren aquí a Pepito, ya vas al padre, ¿no? Ahorita vamos al padre. La licenciada Sandra Margarita, que ya no está mejor, tiene unos amigos que juegan padre, vamos a ir a jugar con ellos. Bueno, cambia esta pirámide kelseniana. ¿Te acuerdas de la pirámide kelseniana, Luis? Sí. Ilústranos. Ilústranos. ¿Que la ponga o que...? Que la expliques, lo que tú quieras. Esta es tu clase. Esta es mi clase. Sí. Estás exponiendo. Estás rojo. Sí, que se van por etapas o por pisos, dividiendo entre cuál tiene más peso de... Exacto. Según Kelsen, la Constitución es como la mamá de los pollitos, ¿no? O sea, la mera petatera, quien tiene la última palabra, como la cuarta. Eso, gracias a la reforma de derechos humanos, cambió, mutó. Ahora el artículo primero constitucional mutó, cambió, como Digimon, cambió y evolucionó. ¿Se acuerdan que era un dinosaurio naranja y luego uno grandote? Bueno, así. Ahora se reconocerían derechos humanos consagrados en la Constitución, pero también en tratados internacionales. Entonces nos dan lo que la ley de amparo en su artículo 107 y 107 conoce como el control concentrado y el control difuso de regularidad convencional. Y adivinen qué, ya valió. Ahora, ¿qué va a ser lo que va a valer más? La Constitución. La Constitución Federal, el Pacto Federal, pinche Constitución más pisoteada y bonita. Entonces, que acá el ponente. ¿no? Entonces, eso evidentemente es un retroceso en materia de derechos humanos. Control difuso de regularidad convencional permitió que se inaplicara la oficiosidad de la prisión preventiva, que dicho sea de paso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es inconvencional, y que es inconvencional porque va en contra de toda la jurisprudencia interamericana. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son ¿qué? Progresivos. ¿Ello qué quiere decir? Evolución. Que evoluciona, que va para arriba. Que nunca puede ser en retroceso. Artículo 14 y 16 constitucional, retroactividad de la norma penal y ultraactividad de la norma penal. Entonces, esta cuestión que emana evidentemente de política criminal, que es una cuestión paralela al derecho penal, que va de la mano del derecho penal, así como la política pública, la política en salud, la política en la educación, la política criminal va de la mano con el derecho penal. Entonces, la política criminal del actual gobierno es más gente en el botellón, más delitos Que prisión preventiva. Prisión preventiva oficiosa, extorsión, Narcomenudeo. Miren, y lo he leído porque le va a dar. Pero también esa valió. Valió porque como no saben legislar. Es que ese es un gran punto también, el tema de la legislación. Y estas cuestiones, pues también obedecen a teoría política, ¿no? La división de poderes, emanado por John Locke en Inglaterra, emanado por Montesquieu, y la teoría de las leyes, ¿no? El pacto social de Juan Jacobo Rousseau. Con esta política criminal lo que estamos haciendo es criminalizando más a un sujeto. Como el maleus maleficare. Como inocente, ¿no? Entonces, ese principio de contradicción que hace un momento comentábamos, pues ya no va a ser tomado en consideración como antes pasaba, ¿no? O sea, vamos a retrotraer 2 años antes no pasaba, entonces ya vamos a retrotraernos. Pero bueno, amén del tema de la supremacía constitucional, regresando a la discusión. Cuando el Ministerio Público, por ejemplo,
solicita que se le imponga a Laurita la medida cautelar de prisión preventiva justificada porque él estima, él cree, él opina, él considera que es la única idónea y adecuada para cumplir con la finalidad constitucionalmente aceptada. ¿Cuáles son las finalidades constitucionales de la medida cautelar? De la medida cautelar. Sí. Son tres. Tripas. Están en el Tripas 168, 169 y 170. Riesgo para la víctima, riesgo de obstaculización en el procedimiento y riesgo de fuga. Ok, bueno, me acabas de decir los riesgos procesales. Sí, los riesgos. Qué bueno. Si hacemos un ejercicio la finalidad de la medida cautelar. hermenéutico respecto a la finalidad constitucional del régimen cautelar versus los riesgos procesales, es lo mismo. La finalidad constitucional del régimen cautelar, en primera instancia, atento al artículo La comparecencia. y es la comparecencia de la defensa. Sí. La no obstaculización del proceso y riesgo fundado. Riesgo para la víctima. Acaba de decirme aquí la abogada los riesgos procesales con los cuales el agente del Ministerio Público puede fundadamente solicitar la imposición por parte de un órgano de control judicial, la imposición de esta medida cautelar. La prisión preventiva. La prisión preventiva justificada, muy justificada, ¿no? Sabemos, volvemos al tema argumentativo, la licenciada Laura ya está, argumentativo y de debate, que cada debate y cada argumento